Pues vamos a comenzar el día de hoy haciendo una oración para pedirle a Dios que nos guíe en este pasaje que vamos a estudiar, muy interesante, el pasaje de ahora, que es el de Lucas, el capítulo 23, donde se nos habla acerca de el hombre que estaba en la cruz, los dos ladrones que estaban en la cruz y cómo uno de ellos respondió a la fe y el otro no. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Así es que, amado Padre, agradecemos la bendición que nos das en esta mañana de reunirnos nuevamente, algunos presencialmente y otros por medio de estas redes sociales. Te queremos rogar que a todos tú nos puedas guiar, Señor, que a través de tu bendita palabra seamos edificados en nuestro interior y que estemos cada vez más claros de lo que significó nuestra salvación y a través de lo que tú hiciste ahí en la cruz podamos meditarlo vez tras vez y que nunca pase esto como algo trivial. Te pedimos que tú nos guíes en lo que ahora vamos a estudiar a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a dar lectura al capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver de los versículos 32 al 43. Dice lo siguiente: y se decían el uno al otro. No, perdón, me equivoqué, me pasé de un capítulo. Ahora sí. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús le dice primero al Padre: Padre, perdónalos. Esta expresión es una expresión muy significativa porque Jesús la dice para que sepamos cuál es la forma en la que debe vivir cada hijo de Dios. El ver cómo Jesús en esas condiciones, con toda esa gente que le rodeaba, todos esos enemigos acechándole tanto en cada momento, burlándose de él, injuriándolo, y luego vemos que dice: Padre, perdónalos. Y estas palabras fueron dichas para que nosotros también pudiéramos ser personas que pudiéramos perdonar a los demás. Pero yo escuchaba una plática ayer de una persona que decía acerca de cómo se deben tratar las personas cuando se casan y que debe ser un trato caballeroso, amable, etcétera. Pues lo que conocemos nosotros en el pasaje de Efesios capítulo 5, y sí vemos que es muy importante tenerlo en cuenta, pero más importante que esto es entender que hasta que no nos convertimos a Cristo, hasta que no venimos a los pies del Señor y contamos con la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, no tenemos la capacidad para llevar a cabo esos mandatos de Dios que son muy claros, muy sensatos, muy correctos. Pero sin el Espíritu Santo no se puede. De igual manera, este Padre, perdónalos, Él primero tenía que darnos el perdón a nosotros
para que entonces nosotros pudiéramos estar en condiciones de poder perdonar a otros. Sin ese perdón no tendríamos el perdón de nuestros pecados, y sin ese perdón de nuestros pecados no tendríamos ya la relación con Dios, porque el pecado fue lo que nos separó de Dios. Cuando allá en Edén le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre se separó en Edén. El hombre desde que nace vive separado de Dios y no puede reconciliarse con Dios a menos que sea quitado ese pecado. Y estaba siendo quitado ahí en la cruz, el pecado de todos nosotros. Y cuando nosotros como humanos nos rendimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y aplica la sangre que derramó en la cruz a favor nuestro, es entonces que son limpiados y se aplica ese perdón a los. Pero entonces eso también, cuando nosotros lo aceptamos, nos capacita para poder perdonar. Sin el Espíritu Santo es imposible. Porque tú ves cómo nos dice Dios que debemos perdonar, de una manera completa. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto a lo que se refiere es a un perdón completo, incondicional y siempre. Pero esto, ¿quién lo puede realizar? Solamente cuando nos hemos convertido a Cristo, el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones para poder tener este estilo de vida que Dios en la cruz quería proporcionarnos. Un estilo de vida como el suyo, llevado a cabo en el poder de Dios. Primero le dice: Padre, perdónalos. Y después le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate qué habrá sentido el ladrón en esos momentos. Un ladrón que no había visto que se oscureciera todavía el cielo. Esto viene después del versículo que leí. Todavía no había visto nada de esto. No había visto que se abrieran las tumbas. No había sentido el terremoto. Todavía no había venido el terremoto. No había visto ninguna señal extraordinaria. Vamos a verlo también más adelante. Sin embargo, él creyó al Señor. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto le dio la seguridad que él necesitaba en ese momento de crisis. ¿Y qué seguridad le dio Dios con esas palabras? La misma seguridad que Él quiere que nosotros sepamos, y de lo cual vamos a abundar un poco más adelante. Así es que le dice: Padre, perdónalos para que nosotros también seamos perdonadores, y hoy estarás conmigo en el paraíso, para darle la seguridad que necesitaba. Y lo mismo necesita todo pecador. El perdón de Dios, que nos capacita para poder perdonar a otros, y la seguridad de saber que al morir nos vamos a ir a la presencia de Dios, al cielo. Así es que aquí vamos a ver en estas palabras de hoy estarás conmigo en el paraíso, vamos a ver en estas palabras cómo son palabras que hablan acerca de un perdón divino, son palabras que nos hablan acerca de una comunión personal con Dios, y son palabras que nos hablan acerca de la vida eterna. Hoy lo vamos a ver con estas palabras de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y primero que nada vamos a ver que son palabras que hablan acerca del perdón divino. Vemos que a Jesús se le juzgaba mucho porque él decía que tus pecados te son perdonados. Algo que ellos le reclamaban era muy cierto: solamente Dios puede perdonar pecados. Y así es. Yo puedo llegar contigo y pedirte que me perdones por algún daño que te hice. Pero ese pecado no puede ser quitado, no puede ser borrado, no puede ser eliminado más que por Dios. Porque contra quien en primera instancia nosotros pecamos es contra Dios. Y Él solo puede quitar el pecado y Él solo puede perdonar el pecado. Y cuando vemos que le bajan al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, empiezan a murmurar contra Él y le dicen: este hombre está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces, a través del milagro que realiza, les da una manifestación clara con algo que podían ver, de algo que ellos no podían ver, como lo era el perdón de los pecados. Y sí, Cristo mismo les estaba dando la demostración de que Él es Dios. Y solamente Dios puede darnos este perdón. Y estas palabras fueron dichas a una persona, a un hombre, que se consideraba completamente pecador. Ahora, hay muchos que no se consideraban pecadores. Los fariseos, que se consideraban los hombres apartados, los santos,
los que se encargaban de cumplir a cabalidad toda la ley, no se sentían pecadores. Ahí tienes uno que dice, Señor, te doy gracias que doy diezmos, que soy una persona generosa, que no ofendo a mi prójimo, no soy como ese publicano, ¿verdad? Se creían personas que no necesitaban la salvación, que ya la tenían ganada. Hay personas que en la actualidad siguen considerando que sí es importante la salvación, pero para aquellos que son muy, muy malos. Ellos no se consideran tan malos, pero tienen que considerarse primero completamente perdidos, completamente pecadores, para poder entonces venir a la salvación. ¿Y qué es lo que puede servirnos para poderles ilustrar o mostrar que son completamente pecadores? Bueno, no son ejemplos humanos. Muchas personas no se sienten tan pecadoras y te dicen, es que yo no he sido muy, muy malo. No he sido tan malo como Hitler o como el degollador de Boston, o no sé, te presentan ejemplos extremos, pero no son los parámetros que Dios nos da para poder ver quién realmente es pecador y quién no. Y una persona jamás va a ser tan consciente de lo pecador que es hasta que examine su vida a la luz del Decálogo, a la luz de los 10 mandamientos. Cuando nosotros les mostramos los 10 mandamientos, no les estamos diciendo que a través de cumplirlos se obtiene la salvación. Vemos que los mandamientos no nos dan la salvación. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, este es el propósito, que se den cuenta qué tan pecadores son. Llegó un joven y se acerca al Señor y le dice, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús poco a poco lo condujo a su gran necesidad. Los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no codiciarás, no adulterarás. Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Una cosa te hace falta. Y ahí le muestra el primero y más grande mandamiento, y esto lo tenían bien enseñado los judíos. El primer grande mandamiento era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dicen Marcos. El primero y más grande mandamiento, en Mateo 22, 37 al 40, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto? Que Él debe ser la prioridad por la cual yo vivo en esta vida. Y esto no es lo que ocurre con la gente. Y a este hombre le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, Dios no era su mayor prioridad. Él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y entonces le dicen sus seguidores, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible. Nada es imposible para Dios. Y más adelante vemos otro pasaje donde hay un hombre, chaparrito, que anhelaba ver a Jesús y le dice, ven, hoy voy a comer contigo en tu casa, voy a cenar en tu casa. Y aquel hombre se convierte, era un publicano, entrega todos sus bienes, dice, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a uno se lo devuelvo cuadruplicado, y más de lo que la ley pedía en cuanto a esa devolución. Y aquí vemos cómo este hombre se convirtió siendo un hombre rico. Pero la diferencia está en lo que el hombre decide con Dios. ¿Quieres aceptar la salvación y quieres rendir tu vida a Cristo? Eso fue lo que hizo Zaqueo. ¿Quieres a un Dios que se adapte a tus propósitos egoístas y a tus planes? Este fue el hombre rico. Él quería un Dios que le permitiera seguir obteniendo mayores riquezas. Y para esa época, los judíos pensaban que había una relación directa entre riqueza y pobreza con bendición o maldición de Dios. Jesucristo con todo esto les mostró que era totalmente falsa su teología. Tenían que entender
que este es el primero y más grande mandamiento. Cuando tú le presentas a una persona esto, le dices, mira, cualquiera de estos mandamientos, si quieres el más pequeño, que todos son grandes, pero por decirlo alguno, no mentirás. Las demandas divinas son eternas, perfectas, infinitas, y significa que nunca en tu vida hayas pecado jamás. Y esto nos deja completamente descalificados por nosotros mismos. O sea, la ley tenía ese propósito. No adulterarás, implica la pornografía. No robarás, significa hasta el tiempo. El tiempo que le robamos a otras personas cuando llegamos tarde. O sea, esas son las demandas divinas. Estamos completamente condenados por nuestros propios pecados. Y esto lo único que hace es que nos muestra como a ese ladrón, nos exhibe como a ese ladrón, completamente pecadores. No sabemos el nombre de este ladrón, no sabemos muchas cosas de él, no sabemos su edad, tampoco sabemos cuál fue el crimen que cometió para que lo hayan juzgado de esta manera y crucificado. Pero él era consciente de que Dios sabía cuál era su condición. Él estaba perfectamente consciente. Soy completamente pecador y estoy urgido de Dios. Dicho de otra manera, no hay nada en mí que pueda lograr la salvación. Estoy en bancarrota espiritual. No hay nada que yo pueda lograr para ganarla. O eres tú quien me salvas, o no tengo salvación. O no existe salvación alguna para mí. Así era la condición de este hombre. Y así ha sido la condición de todo pecador que ha venido a los pies de Cristo. Cada uno viene de diferente manera. Algunos vienen a Cristo con el paso del tiempo mientras van entendiendo el Evangelio hasta que finalmente les cae la moneda y lo entienden. Conozco amigos que después de 5 años discipulándose y toda la cosa, entendieron el mensaje de salvación. Ahora ya entendí y dan el paso. En ese momento son salvos. Yo mismo he tenido experiencias con personas que he estado dándoles seguimiento constantemente para hablarles de Cristo y teniendo toda la paciencia porque veo que todavía no hay claridad y hasta que finalmente después de años me dice la persona, ahora ya entiendo la salvación. Pues gloria a Dios, porque ese es el propósito, que entiendan la salvación. Te sientes completamente pecador y entonces vas con Cristo y le dices, perdóname Dios, soy completamente pecador. Y soy completamente consciente de que tú sabes todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho y que estoy completamente fuera de toda salvación. Y así me reconozco. ¿Sí? Él en ningún momento se rebeló contra Dios, sino que se consideró como era, se consideró culpable. Y en esas condiciones pude escuchar las palabras del Señor. Uno se burlaba. Y él meditaba. Y él se dio cuenta de que él, viendo a todos sus enemigos, le dice, Padre, perdónalos. Oye, yo creo que esto caló en lo más profundo de su ser en este hombre. Los dos quizá llegaron injuriándolo, pero después que él ve que a sus enemigos les dice a Dios, Padre, perdónalos, él dijo, no, este tiene que ser de otro planeta, de otro mundo. Un ser celestial. Este tiene que ser el Mesías. ¿Quién puede perdonar pecados a sus enemigos? Cuando lo que vemos es que la gente ama a sus amigos y aborrece a sus enemigos. Esto es lo normal del ser humano. Y no hay persona, a menos que se haya convertido a Cristo, que realmente pueda amar a sus amigos y amar a sus enemigos. Cuando tú puedes perdonar, ¿cómo te das cuenta que tienes el poder de Dios para perdonar? Cuando a lo que te hicieron ya no hay algo que afecte tu interior. O sea, la persona la ves y ya no se te revuelve el interior. Ya está en las manos de Dios. Está en la cruz. Considero que tú me perdonaste más que esto, Señor. Me libero. Ya no guardo un resentimiento hacia esa persona. Me libero. Comprendo por qué actuó como actuó.
porque no tenía relación con Dios. Me libero. Pero cuando no hay el poder de Dios, no hay esa liberación, no hay esa paz en el corazón. Cuando hay amigos y enemigos, no hay paz en el corazón. Y vaya que hay personas que han tenido que perdonar. Ayer escuchaba de un caso, no sé si lo puedo compartir, de un caso de una señora que, bueno, esta señora, su esposo la dejó por otra persona. Esta persona le dio cáncer, salió del cáncer y finalmente, por la gracia de Dios, fue liberada de esto y el esposo le fue infiel y ella se sentía muy mal por esto. Y le presentan a otra señora que le dice, mira, déjame compartirte lo que a mí me ha pasado. Mi esposo y yo trabajando, teniendo apenas lo que necesitábamos, de repente llega una señora que tenía un hijo la señora y no tenía quien le ayudara. Le tienden la mano, la reciben en su casa y la señora pues empieza a trabajar con ellos para ayudarles en el aseo del hogar y todo esto. Con el paso del tiempo el esposo se enreda con esta mujer y la traiciona. Entonces ella se separa del esposo y se queda con sus hijos. A ella también le dio cáncer, ella tenía cáncer y le pasan todas estas cosas. Luego él se va con la otra mujer y esta le impide ver a sus hijos. Aquel hombre mete la ley, finalmente le dan la autorización para ver a sus hijos y entonces se los lleva. Y se los lleva pues en un tiempo y ella se queda otro tiempo. En el tiempo que él se los lleva, ella mata a los hijos, ¿verdad? La señora mata a los hijos de esta señora. La señora B mata a los hijos de la señora A. Todavía alcanza a ver al menor de ellos y compartir con él unos minutos antes de que muriera. Luego le regresa el cáncer a ella. Y ella, enojada, le grita a él en un juzgado, ¿fue? ¿En dónde? En el cementerio, sí. Le grita y le dice que lo va a matar. Esta señora dolida. Resulta que al paso de unos días matan al hombre y la meten a ella a la cárcel porque oyeron que ella lo quería matar. Finalmente, la señora esta tiene un familiar que le ayuda a arreglar esta situación y detectan que la que lo mandó matar fue la otra señora y la sacan de la cárcel. ¿Cómo manejas esto sin Cristo? ¿Cómo te puedes liberar de todo esto? Vamos, cuando tienes a Cristo no tienes que llegar a tanto, ¿verdad? Pero aún en esas condiciones, ahora ella dice que se dedica a ayudar a otras personas. No sé si la persona es salva o no, de esto ahí no llegué. Pero esta persona se dedica a ayudar a otras personas que quieren quitarse la vida por alguna situación de desgracia que ha pasado en ellos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos gracias al Evangelio que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Muchísimas cosas. Es más, Dios quiere que le demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A través de las cosas que tenemos o las que no tenemos, Él está trabajando en nuestras vidas y forjando el carácter de Jesús. Y ahí en la cruz vemos ese carácter de Jesús. Padre, perdónalo si este hombre, siendo un ladrón, siendo un criminal, lo van a crucificar. Y él está ahí, está crucificado junto con Jesús. Y en esas condiciones se da cuenta de que este hombre tiene que ser especial. Y como les digo, no había visto nada. Y en esos momentos, este hombre tenía la seguridad de su salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio la seguridad de su salvación y tenía esa seguridad de que sus pecados serían perdonados porque Cristo oyó su oración. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que le dijo. Esa fue su oración.
Y a veces pensamos que nuestra oración tiene que ser muy estudiada, muy complicada, con muchas palabras o bien formulada, pero tiene que ser nada más del corazón. Y este hombre se lo dijo de corazón y solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados porque Jesucristo en esas condiciones escuchó su oración. Y además sabía que sus pecados serían perdonados por la promesa de vida que el Señor le dio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos sabían perfectamente que iba a estar vivo. Son cosas que a veces nos aturden. ¿Qué va a pasar cuando uno muera? En la Biblia tenemos las respuestas. Así es que este hombre pudo ver el perdón divino. Padre, perdónalos. Y ese es el perdón que está disponible para todo ser humano. Ese es el mismo perdón que nosotros pudimos apropiar y ese es el mismo perdón que nosotros tenemos que predicar a las personas. Primero tienen que entender que están completamente perdidos en sus pecados porque no son medio pecadores. Son sumamente pecadores, como la mujer que se acercó a Jesús ahí en casa de Simón, y que Simón ve a Jesús y dice, si éste supiera qué clase de mujer es esta, si realmente fuera profeta, sabría quién es. Y el Señor les muestra la clase de personas que alcanzan la salvación y las que no. Vemos un ejemplo, vemos otro ejemplo, vemos otro ejemplo. Simón, una cosa tengo que decirte. Había un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro debía 50 denarios y a ambos perdonó. ¿Cuál crees que va a amar más a su señor? Dice, pues aquel a quien perdonó más, rectamente has juzgado. Cuando yo llegué, no te importó recibirme como a un buen anfitrión. No me diste agua para lavarme y esta mujer me ha estado regando con sus lágrimas mis pies. No me diste una toalla para enjuagarme y esta mujer ha enjugado con sus cabellos mis pies. ¿Por qué, Simón? No se dice esto, pero ¿por qué, Simón? La pregunta es ¿por qué, Simón? Porque ella sabe de cuántos pecados ha sido perdonada. Porque ella se ha visto como yo la veo. Ante la completa santidad se ve completamente desprovista de salvación. Y ha visto que ha sido perdonada de mucho. En cambio tú, Simón, ¿tú crees que has sido perdonado de poco? No hay pequeños pecadores. Todos estamos completamente perdidos a menos que vengamos a apropiar la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Padre, perdónalos. Un perdón divino. Pero también vemos que esta es una palabra de comunión personal con Dios. Vamos a leer los versículos 42 y 43. Siempre Lucas 23, versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero fíjense que esto que dice aquí, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, una mejor traducción sería, y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una mejor traducción. Este hombre, este ladrón, clamaba por salvación personal. Él quería ser salvado. Iba con otro ladrón. El otro ladrón le injuriaba. Y le dice, oye, ¿no tienes temor estando tú en la misma condenación? Y que tú y yo sabemos que merecemos lo que nosotros hicimos, el pago de lo que nosotros hicimos. Y este hombre no ha hecho nada malo.
O sea, lo vio como alguien completamente santo, recto, puro y perdonando a sus enemigos. Y en esas condiciones, este hombre dice, ya no me voy a identificar con él. No, ahora yo necesito de una manera personal esa salvación personal. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué significa Jesús? Significa Salvador. Sálvame. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sálvame, Salvador. Sálvame. Esta fue su oración. Sálvame, Salvador. Nunca vio un milagro. Nunca vio cuando levantó a algún muerto. Nunca vio cuando regeneró las cuerdas bucales de un mudo. Nunca vio cuando le regeneró el nervio óptico o los ojos a un ciego para que viera. O los músculos a un hombre para que caminara. O el brazo para que se dejara de estar seco. Nunca vio un milagro. Nunca escuchó un sermón de él. Nunca escuchó la parábola del sembrador. Nunca pudo escoger a ver a cuál de esos campos él pertenecía. Nunca escuchó nada de esto. Solamente estaba mirando al crucificado. Y ahí le llamó Señor Salvador. Esto es lo que nosotros necesitamos ver. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús fue sin pecado. Jesús es el Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Y aquí tú quizá pasará por tu mente algún otro tipo de grandes religiones. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios también tiene misericordia de ellos y les está llevando este mismo mensaje a ellos. ¿Por qué? Porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús, que significa Salvador. Y ese nombre le fue puesto por un ángel cuando quedó embarazada María por obra del Espíritu Santo, y le dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este hombre solamente lo vio. Vio a Jesús y creyó en él y fue salvado por él, porque en ningún otro hay salvación. Y Dios aplicó su salvación y le dijo, conozco tu corazón. Sé que te reconoces pecador. Sé que sabes que estás completamente perdido y estás al borde del infierno. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es mi salvación. Y eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros también. Ya una vez que tú has aceptado la salvación, predicar esta misma salvación, porque en ningún otro hay salvación. Y tú podrás ver a una persona que aparenta ser una persona recta, justa, correcta. Si no tiene a Cristo, va camino al infierno. Necesita aceptar la salvación en Cristo. O tú puedes ver a un gran criminal en potencia. Tal vez no lo es ahorita. O a un gran adúltero en potencia. Tal vez no lo es ahorita. Pero tú puedes librarlo de mayores pecados si en este momento le compartes el Evangelio de Jesús y lo acepta como su Salvador. Es librado de toda esa calamidad que le espera por esta vida de pecado. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba esperando que Cristo pudiera completar su salvación. Acuérdate de mí cuando vengas. Él sabía que iba a regresar en su reino, que Él es el soberano, que Él iba a regresar a reinar. Todo esto se lo dijo en ese momento. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece al Señor.
lo primero que necesitamos hacer por los perdidos es orar por ellos. ¿Orar para qué? Para que el Señor los convenza en su interior, que den el paso correcto de una vida transformada, de caminar para el pecado, para su orgullo, para sí mismo, para ser Dios para sí mismo, y cambiar completamente ahora para vivir para Dios, rendirse a su voluntad, hacer lo que a Dios le agrada. Este es algo que Dios hace en el corazón. La salvación pertenece al Señor. Primero hay que orar al Señor para que quebrante los corazones, para que convenza las razones y las personas se den cuenta de su necesidad, como lo hizo este ladrón ahí en la cruz. Y le fue aclarado: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Completa tu obra, Señor. ¿Qué fe manifestó en ese momento? No hay una fe como esa en toda esa escena. Sí, de repente vino el terremoto, se oscureció el cielo, las tumbas fueron abiertas, el templo se rasgó en dos, el centurión exclamó y dijo: ciertamente este es Hijo de Dios, este era Hijo de Dios. Pero él vio todas estas escenas que no vio el ladrón. No hubo otra fe como esa en esta escena. Y él creyó, le creyó a Dios. Una fe sencilla. Esa es la fe. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperaba este hombre? Que el Señor le diera salvación. ¿Qué esperaba este hombre? Que el Señor la completara. Y en la cruz la estaba completando. ¿Qué esperaba este hombre? Que el Señor regresara y estableciera su reino. Y le dijo: pero antes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de perdón divino. Es una palabra también de comunión con Dios. ¿Y qué clase de comunión? Comunión personal, comunión con Dios en esta vida y comunión con Dios por toda la eternidad. ¿Te has puesto a pensar en esto? El privilegio que Dios nos da, decía una persona: no existe religión como el cristianismo, en donde Dios mismo promete estar dentro del corazón del creyente para conducir su vida y para guiar su vida y para darle el poder que necesita para su transformación cotidiana, día con día más a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos hace a la imagen de Cristo en el poder divino, en el poder de Dios. Ahora ya tengo la naturaleza de Dios, su Espíritu Santo, que me capacita para hacerlo. Por eso es que puedo perdonar como Cristo perdona. Por eso es que puedo amar como Cristo ama. No buscando mi propio beneficio, sino el de los otros, antes que el mío propio, como dice en Filipenses capítulo 2. Es la capacitación de Dios a través del Espíritu, porque ahora tengo comunión con Él. Fue quitado el pecado de mi vida y ya no lo permito en mi vida. Y cuando surge nuevamente, lo primero que hago es confesarlo para desprenderme de este lastre y volver a mi comunión inmediata con Dios. Y así lo hago cada día, hasta que lleguemos a su presencia con un cuerpo transformado que no tendrá ninguna relación con el pecado, y así estaremos siempre con el Señor, en comunión íntima siempre con el Señor. Es una palabra de comunión personal con Dios, pero también es una palabra acerca de la vida eterna. Dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es Dios y Él no iba a mentir. ¿Acaso tendría que decir de cierto? Estas eran palabras para que Él fuera fortalecido aún más en su fe. Una gran verdad. Escucha lo que te voy a decir. Esta es una gran verdad. Escucha de labios de quién va a salir. Porque has creído que soy Dios, ¿no?
Has creído que soy el Mesías, el rey que se ha profetizado durante todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Cuando vengas en tu reino, lo acabas de decir. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Estaremos con Jesús en el cielo desde el momento en que muramos. Esta afirmación resuelve muchos problemas. Personas que dicen, es que vas a estar vagando, o es que vas a ir a un purgatorio, o es que vas a ir a algún lugar a pagar tus penas y tus culpas. No es cierto. Si tú aceptas al Señor Jesús, Él ya te perdonó con su sangre, ya quitó el pecado de tu vida, ya quitó el estorbo que te separaba de Dios y ya te redimió y te reconcilió con Él. ¿Dónde lo dice? En su palabra. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 27 en adelante, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, mas por Él estáis vosotros, por Dios, perdón, en Cristo. Ahora, Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No te vas a gloriar en ti mismo. Por Cristo, Dios te ve cuando lo aceptas en tu salvación, te ve completamente justo, completamente santo, completamente redimido. O sea, ya te ve en la eternidad con Él. Esto es lo que somos en Cristo. Entonces no hay ningún otro lugar a donde tengas que pagar. ¿Por qué? Porque no hay nada que pagar. No existe un purgatorio para pagar las penas. No, no existe. No se queda tu alma como en un sueño del alma. O como un tiempo de estado inconsciente. No existe. Leemos en 2 Corintios 5:8. Pero más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso lo decía Pablo. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y él sabía que al momento de morir partiría con Cristo, lo cual para mí sería mucho mejor, decía él. Pero si quedarme en la carne es en beneficio de ustedes, no sé entonces qué escoger. Él sabía que al morir partimos a la presencia de Dios. Cristo mismo le dijo aquí al ladrón, hoy te digo, de cierto te digo que hoy. No va a haber un tiempo de sueño del alma o de estado inconsciente. No, no hay nada de eso. Partimos a la presencia de Dios. ¿No se te hace eso emocionante? Yo he oído varios testimonios de personas que estando en el lecho de muerte han visto a su Señor. Sé de un señor que estaba su hija, si no mal recuerdo se llamaba Claudia, y estaba al pie de la cama de su padre. Cuando en eso el Señor, ya en estado completamente cerca de la muerte, ya está inconsciente, se incorpora y le dice a su hija, Claudia, es el Señor, y muere. Morimos aquí y estamos en la presencia del Señor. Nos libra esto de todas estas dudas. No hay sueño del alma, no hay estado inconsciente, no hay obras que te salven o que te ayuden. La salvación no es por obras. Si en algún pasaje podemos ver esta gran verdad que Pablo menciona en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es este pasaje. Este pasaje. No hubo tiempo para buenas obras. Este hombre no tuvo tiempo de buenas obras. Solamente tuvo tiempo de clamar a Dios por su salvación
y Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay otras personas que creen, esta es otra de las respuestas que tenemos con este pasaje, que creen que la salvación es por medio del bautismo. Sí, es algo que el Señor nos encomendó que hiciéramos como creyentes. Como creyentes tenemos dos rituales que tenemos que mantener, que guardar. Uno de ellos es la Santa Cena, como un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz y de que esperamos su regreso. Y el otro de ellos es el ritual del bautismo, porque en él damos fe pública de algo que ya hicimos en el corazón. Y a la luz de lo que dice en Romanos capítulo 3, al ser sumergidos en el agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Es un testimonio visual que damos, público, de lo que ya ocurrió en nuestro corazón cuando aceptamos su salvación. Eres sepultado, eres sumergido en agua, haciendo manifiesto que has decidido morir a ti mismo para salir a una nueva vida en el poder de Dios, que ahora mora en tu interior. Esos son los únicos dos rituales. Pero este hombre no pudo ser bautizado. Estaba en la cruz y murió después de que murió Jesús. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ni salvan las buenas obras, ni salva el bautismo, ni vas a estar en un estado inconsciente, ni vas a estar en un sueño del alma. Inmediatamente pasamos a la presencia de Dios, a estar con Él por toda la eternidad. Y después regresaremos con Él para recibir un cuerpo resucitado semejante al suyo. Esto ya lo hemos comentado, está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde se nos describe este evento del arrebatamiento, que es nombrado como el arrebatamiento. Y ya estaremos siempre con el Señor, con un cuerpo semejante al suyo, reinaremos 1000 años con Él y después la eternidad en el cielo. Pero al morir, estás en un estado consciente. Lo vas a estar viendo a Él. En tu espíritu vas a estar con Él, lo vas a estar viendo. Y vas a reconocer a las personas que también aceptaron al Señor y estarán juntamente con Él. Todos aquellos redimidos que Dios te usó a ti para salvarlos, los encontrarás en el cielo. Nos encontraremos con ellos allá en la eternidad. Así es que, ¿qué es lo que tú piensas acerca del cielo? ¿Qué has pensado? ¿Qué es lo que te vas a encontrar allá cuando lleguemos a este lugar? ¿Cómo crees que vas a llegar a este lugar? Esta es una pregunta que yo creo que es muy importante que cada ser humano se realice. Si yo muero hoy, ¿a dónde me voy a ir? Así como estoy. ¿Me voy a ir al cielo o me voy al infierno? En base a lo que Dios dice en su palabra. No es en base a lo que yo siento o a lo que yo me imagino. Tiene que haber un fundamento sólido y verdadero. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad de Dios. Que Jesucristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17, 17. Ese debe ser tu fundamento. En base a este fundamento, ¿has confiado en tus obras? ¿Has confiado en que, entre comillas, me he esforzado por cumplir los mandamientos? Tengo que advertírtelo desde ahora. Vas camino al infierno. Pero, si has confiado como este ladrón en una bancarrota espiritual, en la gran necesidad de salvación, de lo que Él realizó por ti en la cruz del Calvario, y en su misericordia para que aplique ese perdón a tu favor, rindiéndole tu voluntad, entonces conoces el camino de salvación. ¿Y cómo puedes estar seguro de Él? ¿Cómo puedes estar seguro de que realmente entró a tu vida? Por sus frutos los conoceréis.
La parábola del sembrador de Lucas capítulo 8 nos ayuda a ver qué clase de terreno somos en relación a lo que escuchamos del Evangelio. El fruto de tu vida te indica si ahora tú vives para Cristo. Si sigues siendo el mismo adúltero que siempre has sido, no te engañes, no has entendido el mensaje. Si sigues siendo el mismo mentiroso, no te engañes, no has oído el mensaje. Si sigues siendo el mismo iracundo, el mismo rezongón, respondón, etcétera, no te engañes, no has entendido el mensaje. Cuando Cristo entra, produce un cambio y nos hace semejantes a Él. Así es que en estos momentos podríamos preguntar, ¿tienes la segura esperanza que tuvo este ladrón que estaba muriendo? ¿Qué le dijo Dios? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con cuál de los dos ladrones te identificas? Esto determina tu eternidad. Había un hombre que fue presidente de la Universidad de Princeton que se llamaba Dr. Whitfield. Bueno, este hombre, perdónenme que a mí no se me queda muy fácilmente los apellidos en inglés. Es más fácil si me dicen Pérez, López, González. Este hombre en una ocasión se encontraba viajando en un barco, en un bote, y en este lugar había un ateo que se jactaba de no conocer a Dios y de no creer en Dios. Este hombre, cuando vio que antes de llegar al puerto les azotó una tremenda tormenta y que pensaban muchos que iban a morir, este hombre aterrado llegó al camarote de este pastor y le dice: pastor, ¿qué no se da cuenta que es muy probable que nos hundamos y que en ese momento nos lleve la muerte? Aquel pastor, con una calma completamente impresionante, le dijo: sí, es probable. ¿Es probable? Sí, puede ser que se hunda, como puede ser que no. Pero si se hunde y morimos, usted y yo vamos a seguir diferentes caminos. ¿No lo cree? ¿Para qué esperar hasta entonces? Fue salvado, aunque llegó con las manos vacías. Qué mejor que tú puedas conocerlo y servir a tu Señor y recibir los galardones y las coronas que podríamos arrojar a sus pies allá en la eternidad. No dejes pasar el tiempo. Medítalo. Invítalo hoy. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, agradecemos este tiempo que tú nos has permitido ver a través de este pasaje, el amor inmenso que nos tuviste en Cristo Jesús. Porque aun cuando Él clamó que esa hora pasara, Él te pidió que si fuera posible pasar esa copa sin que Él la bebiera. Aún así, decidió someterse a tu voluntad, porque tu voluntad era descargar tu ira sobre el pecado del hombre en Cristo Jesús, el único justo, tu propio Hijo. Gracias, Dios, por ese amor inmenso manifestado en las tres personas: en Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque lo hiciste por nosotros que éramos tus enemigos, manifestándonos tu inmenso amor. Y a través de darnos en Cristo tu hermosa salvación, nos enseñas a vivir para ti y nos capacitas en el poder de tu Espíritu
a hacer tu voluntad. Así es que, Señor, queremos concluir esta oración pidiéndote por aquellos que escucharon este mensaje y aún no te conocen. Que tú puedas obrar en sus corazones la convicción que necesitan para poderte aceptar. Pero también, si tú ya estás dispuesto a hacerlo hoy, tú puedes repetir estas palabras en tu corazón para rendir tu voluntad a Cristo. Repítelas dentro de tu corazón. Yo voy a orar como si fueras tú. Padre, reconozco que como ese ladrón, yo estoy completamente perdido. Reconozco que soy completamente pecador, que tus mandamientos únicamente me señalan como un inmenso pecador y que yo no puedo hacer nada para lograr esta salvación y esta reconciliación contigo. Y yo reconozco también que todo esto ha sido el resultado de vivir mi vida en mis fuerzas, bajo mis propias reglas. Pero hoy decido cambiar de dirección, Señor. Cederte mi voluntad para vivir la vida conforme a tus reglas. Así es que en este arrepentimiento yo quiero apropiar en este momento la sangre de Jesucristo, que me limpia de todos mis pecados. Gracias, Dios, por este completo perdón que tú me das en Cristo Jesús. Y ahora te pido que pases a morar a mi vida y que en la persona de tu Santo Espíritu, día con día, me cambies y me hagas más como tú. Te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Y como te comentaba ahora, si realmente lo aceptaste, el fruto de tu vida se va a ir manifestando en tus acciones concretas, cada vez más semejante a Cristo. Así es que Dios los bendiga. Vamos a seguir viendo hasta que termine la Semana Mayor, la Semana Santa. Vamos a estar viendo varios estudios respecto de la cruz. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.